Muchas gracias, señor Salazar, por concedernos esta entrevista. Me gustaría comenzar preguntándole cuáles cree que han sido los principales cambios en el sector sanitario durante los últimos años. Bueno, durante los últimos años han venido muy marcados, desgraciadamente, por la pandemia de la infección por el coronavirus y realmente no podemos olvidar este hecho tan excepcional que ha marcado unos cambios importantes en el sector, aunque ya venían de alguna forma anticipándonos estas modificaciones del sector sanitario. Lo podemos enfocar desde el punto de vista del paciente o desde el punto de vista de los profesionales. Yo creo que desde el punto de vista de los usuarios y los pacientes y sus familiares, en los últimos años lo que está claro es que la sociedad, con todos los avances tecnológicos, nuestros pacientes están mucho más informados, por lo tanto hay una mayor exigencia a la hora de querer obtener explicaciones y una información mucho más detallada de sus patologías y de sus posibilidades de tratamiento y de enfoque de sus enfermedades, cosa que esto hace unos años pues los pacientes estaban un poco más entregados a lo que los profesionales sanitarios, los médicos, ¿no? les comentaban acerca de sus enfermedades. Por tanto, yo creo que esta mayor información que tú hoy en día te pones ¿no? en internet y puedes tener muchísima información. Otra cosa es si esa información, lógicamente, no es, muchas veces es bastante inespecífica y muy matizable, ¿no? Para eso están los profesionales sanitarios, pero evidentemente este es un aspecto importante de cambios en lo que es la relación médico-paciente dentro del sistema, ¿no? Y de la misma manera, por parte de los profesionales, lo mismo, es decir, los avances tecnológicos de todo lo que es la transformación digital, yo creo que marcan muchísimo los principales cambios en el sector, ¿eh? Más que otro tipo de cambios que siempre hemos padecido, ¿no? Dentro de la sanidad pública, pues la falta de recursos, siempre necesitamos más recursos, la infrafinanciación, pero eso ya es bastante repetitivo a lo largo de los años. Yo creo que los cambios tecnológicos, tanto desde el punto de vista del paciente como desde el punto de vista del profesional, yo creo que son los que nos marcan en la actualidad los principales modificaciones y formas de actuar diferente. ¿Qué es lo más importante en la gestión sanitaria a día de hoy en un hospital público? ¿O lo más destacable? Bueno, los objetivos que tenemos que un centro sanitario público, un centro hospitalario como es nuestro caso, los objetivos que tienes a lo largo del año, básicamente siempre son los mismos. Es decir, tú tienes que plantearte siempre una actividad asistencial, ¿no? Es decir, tú en un año tienes que producir, ¿no? Aquella productividad, es decir, la atención de los pacientes, es decir, pues las altas hospitalarias, el número de pruebas diagnósticas, terapéuticas, el número de cirugías que vas a realizar, es decir, el número de atención en los hospitales de día. Es decir, no podemos olvidar que todo lo que es la actividad asistencial, que es nuestro principal motor y nuestra principal actividad, ¿no? Es todo lo que va relacionado con la atención al paciente, ¿no? Enfermos de críticos, como digo, ¿no? O en todas las cirugías, etcétera, etcétera. Cirugía mayor ambulatoria, la cirugía ingresada. Es decir, todo este aspecto es el principal, ¿no? Todo lo que es la actividad. Y esta actividad la tenemos que intentar hacer con el máximo de calidad posible, ¿no? Es decir, no solamente es realizar la actividad, todo este aspecto de producción, que en nuestro caso producimos salud, ¿no? Pero tiene que hacerse con el máximo de indicadores de calidad. De calidad en el sentido más amplio, ¿no? Una calidad global, integral, ¿no? Que es la calidad, por una parte, técnica, que nosotros podemos monitorizar con diferentes indicadores, y una calidad percibida
por parte de los pacientes y sus acompañantes y familiares, ¿no? Que es una calidad más intangible de cómo perciben, ¿no? El trato, la accesibilidad, la resolución, etcétera, ¿no? Por tanto, sumamos actividad con calidad y eso lo tenemos que realizar con los recursos, es decir, la optimización de los recursos tanto de equipamiento, infraestructuras, personal, recursos económicos, ¿no? Es decir, tenemos que intentar hacer toda esta actividad que nos contratan, en nuestro caso, el Servicio Catalán de la Salud, ¿no? Con la máxima calidad posible y optimizando los recursos que tenemos para hacer esta actividad con esta calidad, ¿no? Es decir, actividad, calidad y recursos, ¿no? Y un cuarto factor que no hay que olvidar, y más en la sanidad pública, es el clima, ¿no? El clima laboral. Es decir, todo esto lo tenemos que conseguir con un clima laboral el más óptimo posible, es decir, que trabajar también por unas condiciones de trabajo las más favorables posibles de nuestros profesionales para que son los que tienen que hacer esta atención a los pacientes y esta actividad y esta calidad, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos olvidar de todos aquellos elementos de ir mejorando, ¿no? Lo que es el clima de los profesionales, en el que entran muchos factores, con factores de desarrollo profesional, de condiciones de trabajo, también, por supuesto, política retributiva, ¿no? Pero son muchas más cosas que no la política retributiva. Por lo tanto, resumiendo, actividad con calidad, con los recursos para poder hacerlo y con un clima laboral adecuado para poder hacer todo esto. Uh-huh. Desde el punto de vista de la gestión sanitaria, a raíz también de la pandemia, ¿ha mejorado, ha empeorado? ¿En qué punto se encuentra? Bueno, fue un gran mazazo, ¿no? En todo el mundo, pero es evidente que nos provocó unos cambios que tuvimos que hacer en muy poco. Ahora, precisamente hace 3 años, fue la primavera del 2020, han pasado 3 años. Exacto. Y se alargó durante mucho tiempo, todo el 20, todo el 21, aunque evidentemente los primeros, coincido con el estado de alarma, los primeros 3 o 4 meses fueron los más difíciles, ¿no? de gestionar, pero fue una crisis que se alargó mucho tiempo. Por lo tanto, estamos recuperándonos, ¿no? Que todo el año 22 ha sido un año de recuperación, de una recuperación de actividad, ¿no? De una recuperación también moral de los profesionales, ¿no? De todo lo que supuso esa situación de excepcionalidad tan brutal que tuvimos y ha supuesto pues una pérdida de amabilidad de los hospitales, ¿no? Por todo lo que tuvimos que realizar de evitar que los pacientes entraran en el hospital, que los familiares estuvieran, ¿no? cerca de los pacientes. Es decir, todo esto estamos recuperando este hospital más cerrado, a volverlo a abrir, ¿no? a volver a ser más amables, más accesibles y a recuperar actividad que no se pudo hacer durante todos esos meses, que fueron muchos, ¿no? Por lo tanto, esta actividad va vinculada a las listas de espera de los pacientes, listas de espera de pruebas quirúrgicas, de primeras visitas en las consultas externas de los especialistas. Es decir, nos ha supuesto un retroceso y un parón importante desde este punto de vista, que afortunadamente ya llevamos unos cuantos meses, todo el año 22 y estos 2 meses que llevamos del 23, que ya estamos volviendo a estar en una situación de normalidad. Uh-huh. El hospital cambió en noviembre su modelo organizativo. ¿Cuáles están siendo los resultados de este cambio, de toda esta transformación? Sí, la verdad es que todavía es pronto, pero nosotros cuando en medio de una de las olas de la COVID, que no me acuerdo cuál fue, pero fue en verano del año 21, creíamos que era un momento para replantearnos el plan estratégico del hospital y del campus en su globalidad, el campus Vall d'Hebron,
Y dentro de este plan estratégico hay una de las líneas, de los elementos fundamentales, es todo lo que hace referencia a la organización asistencial, ¿no? Al modelo organizativo. Y este modelo organizativo representa una transformación de lo que es un modelo más tradicional de los servicios médicos, servicios clínicos, evolucionar a más áreas de conocimiento. ¿Qué quiere decir las áreas de conocimiento? Quiere decir que cuando hablamos de poner el paciente en el centro de nuestra atención y de nuestro sistema, el paciente hoy en día requiere de mucho conocimiento que está distribuido no solamente en una especialidad médica, sino en muchas, y no solamente en la parte de medicina, sino también requiere pues, la experteza y el trato de toda lo que es la profesión enfermera, ¿no? Y no solamente de la enfermera, muchas veces necesitas pues, el trabajador social, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, ¿no? El rol del administrativo más asistencial, es decir, hemos evolucionado hacia un modelo de áreas de conocimiento, intentando romper los silos clásicos de los servicios, ¿no? Que se mantienen porque representan la especialidad y hay una jerarquía que mínimamente tiene que existir, ¿no? Pero poniendo el énfasis no más en lo que son la funcionalidad, la transversalidad y los equipos multidisciplinares. Es decir, estos equipos multidisciplinares que van a resolver los problemas de salud de los pacientes se necesitan, como digo, la aportación de diferentes especialidades, de diferentes expertezas en el ámbito de la enfermería, y esta organización está basada en áreas de conocimiento, como digo, está basada también en un elemento importante que es la intensidad de curas. El paciente, sobre todo cuando las unidades de hospitalización, un factor importante del paciente cuando está hospitalizado son la intensidad de curas de enfermería que necesita y de los técnicos de curas de enfermería que necesita este paciente, y hemos organizado el hospital en función de esta intensidad de curas, no tanto del diagnóstico médico, sino por la intensidad de curas. Y esto es un reto muy fuerte y muy importante que en un hospital de nuestra complejidad no se ha hecho hasta ahora, ¿no? Todavía es pronto, tenemos toda serie de indicadores para monitorizar lo que nosotros queremos, las bondades que nos tiene que dar, las mejoras en resultados de salud de la atención a los pacientes, en lo que comentábamos antes de calidad técnica y de calidad percibida, tanto por parte del paciente como de los profesionales. Pero los primeros resultados que tenemos apuntan a que la hipótesis buena, es decir, que parece que sí, que este modelo es más funcional y da mejores respuestas a las necesidades de los pacientes. También tiene otros elementos dentro del modelo de favorecer el desarrollo profesional, nuevos roles competenciales, como decía, en ámbitos de enfermería de práctica avanzada, el administrativo asistencial, el médico hospitalista, en las unidades quirúrgicas, es decir, es muy amplio. La transformación y el reto es muy interesante y de una gran dimensión. ¿Cuáles son las principales dificultades que podemos encontrar a día de hoy para gestionar un centro hospitalario? Bueno, las principales dificultades, sobre todo cuando quieres hacer transformaciones que avancen, siempre son las mismas en cualquier empresa, ¿no? Cualquier situación. En un centro hospitalario lo mismo, es decir, es aquellas resistencias de la condición humana implícitas en la condición humana, ¿no? Que estamos confortables tal como estamos, ¿no? Y nos cuesta tomar la iniciativa para hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero yo tengo que deciros que realmente la colaboración de todos los equipos y todos estos cambios que estamos realizando lo estamos haciendo con grupos de forma muy participativa de muchos equipos de diferentes estamentos y categorías del hospital,
y porque si no sería imposible realizar un cambio de esta dimensión y de esta envergadura si no estuviera protagonizado y entendido por los profesionales del hospital sería imposible, ¿no? Por lo tanto, las resistencias que nos hemos podido encontrar, la verdad tengo que deciros que son muy mínimas y seguramente el hecho de haber pasado recientemente una situación tan excepcional que provocó unos cambios tan espectaculares en la organización como fue por culpa de la pandemia COVID, que nos convertimos absolutamente en un hospital COVID y tuvimos que cambiar toda la organización, yo creo que eso ha sido una palanca muy buena para poder avanzar en cambios, porque la gente se ha dado cuenta de la importancia de trabajar en equipo, de reconocer el trabajo de los unos a los otros y que si compartes los objetivos son compartidos, los resultados pueden llegar y pueden ser mejores. Hablaba usted ahora de resistencias. ¿Una resistencia puede ser la vertiente política? Es decir, ¿considera usted que la sanidad está a día de hoy politizada? ¿Sigue politizada? Porque hay mucho debate en torno a esto. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pero esto a nosotros no nos afecta, ¿eh? O al menos yo no lo percibo. Ah, Dentro de lo que son los equipos directivos de gestión de la sanidad pública, y yo hablo por la comunidad autónoma de Cataluña, pero también soy conocedor de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas del Estado español y mis colegas de gerentes de hospitales de otras comunidades, que tenemos muchos de ellos muy buena relación. Yo creo que afortunadamente en nuestro país puede haber excepciones, es verdad, y no todas las comunidades autónomas son iguales, algunas puede haber que haya más influencia de los políticos sobre la gestión hospitalaria, pero afortunadamente yo creo que podemos estar contentos y tranquilos en el sentido de que somos bastante autónomos y no nos sentimos presionados por lo que es los partidos políticos o el gobierno de turno. Como digo, seguramente hay diferencias en comunidades autónomas, pero esta politización que me comentas sí que es verdad que está a nivel de los parlamentos, a nivel de los medios de comunicación, que sencillamente reflejan lo que ocurre en estas batallas con intencionalidad política y muy partidistas, ¿no? Pero, por ejemplo, todo esto que os estoy comentando de cómo gestionar, cómo avanzar en los modelos de organización dentro del hospital para mejorar la atención o temas de, bueno, cualquier otro tema relacionado con la organización o la dirección, la verdad es que afortunadamente nosotros no estamos en esta batalla partidista de los partidos políticos, ¿eh? Y creo que es bueno que así se mantenga. Creo que sería un error, ¿eh? O preguntarle a la hora de escoger o cambios de un director de un hospital de la sanidad pública en nuestro país en función de si tiene carnet de un partido o de otro, sino aquí lo que hay que valorar es tú cómo estás gestionando tu hospital, qué resultados tienes y todo lo que como comentábamos antes, ¿no? De actividad, de calidad, del clima, ¿no? Es decir, no creo que aquí el elemento de la ideología política tenga nada que ver y así lo tendríamos que intentar preservar. Si en algún momento esto es así, yo creo que sería una mala decisión y no sería bueno para el sistema. Uh-huh. De alguna manera tiene sentido que un hospital de referencia realice o pueda realizar intervenciones sencillas, digamos. ¿Puede tener algún tipo de sentido? Sí lo entendiendo tiene. esa Sí, complejidad, ¿eh? sí lo tiene porque fíjate que los hospitales de referencia como el nuestro, el porcentaje de actividad compleja de alta especialización se mueve alrededor del 10-20%. Nosotros y todos los hospitales, ¿eh? Los hospitales
de referencia tanto de Cataluña como del resto del Estado español y los hospitales europeos igual. O sea, la gente se piensa que todo lo que realizamos es de alta complejidad y de alta especialización. No es verdad. Esto se sabe perfectamente y te mueves con un porcentaje del 10-20%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 80%, más del 80% de la actividad que hacen los hospitales de alta complejidad como el nuestro es una actividad que puedes considerar convencional, que no está categorizada de alta especialización. Si todo fuera tan complejo sería insostenible, ¿no? Por lo tanto, estas dos necesidades que tienes que dar respuesta y estas que digo a veces dos almas del hospital, que es decir, que tú eres un hospital de alta especialización, que haces trasplantes, programas de trasplante de todos los órganos, que haces la cirugía robótica más compleja, cirugía de alta especialización, intervencionismo, todo esto, ¿no? Lo tienes que saber combinar con también tus necesidades, demandas que tienes de los pacientes de hospital comunitario. Es decir, todo hospital de referencia es a la vez un hospital comunitario que tienes una comunidad a la que tienes que dar respuesta. En nuestro caso son alrededor de unos 500.000 habitantes de Barcelona, que nos tocan los barrios que nos tocan por área de referencia, y aquí somos un hospital comunitario, pero no solamente para el trasplante y la cirugía de alta especialización o el último tratamiento oncológico, ¿no? Sino para cualquier cosa que les pase, ¿no? Sería insostenible que fuera diferente, ¿eh? Es decir, yo creo que ser un hospital general, no ser un hospital monográfico, ser un hospital general como el nuestro, tiene muchas ventajas a la hora de atender a los pacientes. Entonces, yo estoy muy a favor, porque es la realidad, de que los hospitales de referencia a la vez también son hospitales comunitarios, ¿no? Que tienen que dar respuesta a las diferentes demandas de la población. ¿Considera que es necesaria una mayor colaboración entre la parte pública, la parte privada en el sistema sanitario actual? ¿Y por dónde pasarían estos acuerdos? ¿O por dónde deben pasar estos acuerdos de colaboración público-privada? Sí que lo es, sobre todo en el ámbito de la innovación, es decir, la colaboración público-privada no es un fin en sí mismo, o al menos yo no lo veo así. La cooperación de las empresas privadas en lo que es el sector público, como el caso de la sanidad que estamos hablando en estos momentos, pues es un instrumento necesario en muchas ocasiones para poder realizar unos proyectos innovadores, porque necesitas un conocimiento, ya sea sobre todo desde el punto de vista tecnológico muchas veces, ¿no? Desde el punto de vista de transformación digital o desde el punto de vista de equipamiento, ¿no? O unos conocimientos que, por supuesto, nosotros no tenemos, porque nuestra principal función no es esta, ¿no? Pero todos estos proyectos de innovación, como digo, necesitamos prácticamente siempre esta colaboración con las empresas o la empresa farmacéutica, o la empresa tecnológica, ¿no? que tienen este conocimiento y son necesarias para poder llegar a los resultados que tienes de esta mejoría en un proyecto. Casi siempre va relacionado con la innovación, pero yo no lo definiría como una finalidad en sí mismo, no es ni bueno ni es malo, sino que yo utilizo la colaboración privada cuando es necesario para poder realizar el proyecto, ¿no? Como digo, en estas circunstancias. Por lo tanto, y tenemos muchísimas colaboraciones público-privadas. Está bien regulado, porque hay, pues, por ejemplo, si haces el aspecto del fármaco, del medicamento, pues cada vez hay más esquemas de pago por resultados, acuerdos de riesgo compartido, con la nueva ley de contratación del sector público, todos los concursos de compra pública innovadora. Está bien regulado todo lo que es la colaboración con las empresas
y implicar a las empresas en los concursos que no sean tan de suministro, sino de servicio, ¿no? Poner el valor, ¿no? Poner la atención basada en el valor en el concurso de compra pública innovadora. Eso daría para toda una entrevista, ¿eh? Pero nosotros tenemos muchísimos proyectos de compra pública innovadora que son un ejemplo de colaboración público-privada, ¿no? Con unas reglas bien definidas, ¿no? Y con una implicación de las empresas en los resultados, en términos de salud de los pacientes, ¿eh? Es decir, que es evidente que las mejoras que son discriminativas y que son realmente, tienen que ser claramente de mejora y que discriminan avances, pasan por el conocimiento que tenemos en los centros hospitalarios con el conocimiento que está en muchas empresas. Y eso es un buen síntoma. Y eso es un buen síntoma. Hay que hacerlo de forma transparente, con la normativa que tenemos bien clara, tanto por la parte de la protección, de la seguridad y de la contratación. Y con estos instrumentos nosotros estamos haciendo muchísimos proyectos de innovación, pues con fondos europeos también, o sea, que es el camino que hay que seguir. ¿Qué puede aprender la parte privada, digamos, de la parte pública y viceversa? ¿Me estás diciendo de la sanidad o me estás diciendo de estas colaboraciones? Sí, si diferenciáramos, digamos, sanidad privada, sanidad pública, o sistema privado, ¿qué pueden aprender uno del otro y al revés? Bueno, yo de la sanidad privada conozco poco, no me ha interesado nunca, la verdad. Creo que son dos modelos totalmente antagónicos, es decir, la sanidad privada es un modelo de negocio muy legítimo, ¿no? Y con ánimo de lucro. Y la sanidad pública, pues no lo es un servicio público, ¿no? Por tanto, ya partes de unos conceptos totalmente antagónicos, ¿no? Y por lo tanto, yo no tengo experiencia en lo que es la sanidad privada, ni experiencia como médico clínico, los años que ejercí de la medicina como clínico, nunca he trabajado en la sanidad privada. Y tampoco, y todos los años que llevo de gestor y directivo, también nunca he estado en la sanidad privada, siempre he estado en la sanidad pública. Por lo tanto, no me atrevería a hacer comentarios sobre la sanidad privada. Lo único que sí que puedo decir, y sí que puedo enfatizar, y creo que es aprovecharlo, que es que en el estado de alarma, sobre todo en los meses del año 2020, la primavera y principios de verano del 2020, tuvimos una buena colaboración entre los centros públicos y privados, ¿no? Para dar respuesta a la COVID en los momentos más difíciles. Recordar que se aprovecharon todos los recursos que había en los territorios, es igual que fueran públicos que privados, y aquí la verdad tengo que decir es que hubo una gran colaboración entre los hospitales privados que tenemos en nuestro territorio, que es el Hospital Quirón y el Hospital Delfos. Hubo una muy buena colaboración y para dar la mejor respuesta con enfermos COVID, tanto los convencionales como enfermos críticos COVID, tanto que en esta situación tengo que decir que hubo una muy buena sintonía y se trabajó codo a codo con ellos. Pero eso fue en un periodo muy concreto, una situación muy excepcional y ya está, ¿no? Yo soy un defensor de la sanidad pública desde siempre. Creo que es uno de los pilares fundamentales de lo que es de la sociedad, de la sociedad del bienestar, y que hay que defenderla, porque yo creo que es y en España más, ¿no? Que en España tenemos un sistema en todas las comunidades autónomas, aunque está transferida la sanidad, pero nuestro Sistema Nacional de Salud yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que sentir más orgullosos, ¿no? No tiene nada que ver en otros países del mundo, y creo que hay que preservar este modelo de servicio público también en otros ámbitos, ¿no? Pero la sanidad yo creo que es fundamental. No,
Una cosa es lo que comentábamos antes de la relación de la colaboración público-privada, que ya la hemos defendido, ¿no? En los ámbitos que sea necesario, pero lo que es un modelo de sanidad privada, modelo de sanidad pública, yo creo que aquí yo no lo tengo bastante claro que no tenemos que apostar por la sanidad pública. Son dos modelos diferentes, ¿no? Otra cosa es esta línea entre sanidad pública y sanidad privada. Por ejemplo, en Cataluña, en otras comunidades autónomas no está tan desarrollado, ¿eh? Sí que lo que es dentro del sector público, nosotros tenemos una gran diversidad de proveedores, porque ya venía de antes, de muchos años, ¿no? Por ejemplo, el Hospital de Sant Pau es de 1401, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pero hay muchos más. Entonces aquí nosotros tenemos una riqueza y una diversidad de lo que es el sector concertado, ¿no? Pero que está dentro del sector público, ¿no? Y eso también daría para otra entrevista, de cómo funciona, cómo se puede hacer funcionar mejor. Pero si hablamos entre lo que es sanidad privada pura y dura y sanidad pública, pues yo creo que aquí hay poca cosa a discutir, en mi opinión. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros.